tengan que ver justamente con el tema de medicina de estilo de vida y lo que tiene que ver con la investigación y las evidencias dentro de la pandemia COVID-19. En realidad, si estamos participando de esta conferencia, es porque somos sobrevivientes a la pandemia por COVID-19. La primera ola pasó el 2020, la segunda ola está en curso en muchos países de Latinoamérica, la tercera ola ya inició en Europa y en otros países, y probablemente en nuestro país se pueda fusionar o juntar la segunda y la tercera ola. Esta es considerada la mayor crisis de salud que nos ha tocado vivir en los últimos años. Pensamos que habíamos superado ya los conceptos de transición, ¿no? Se habla de tres tipos de transición actualmente: la transición epidemiológica, la transición demográfica y la transición nutricional. La transición epidemiológica significa que antes nos moríamos, hace más de 50 años nos moríamos, sobre todo la mortalidad estaba vinculada con enfermedades infectocontagiosas, y en los últimos años las enfermedades crónicas superaron a las enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, países como Perú y otros en el mundo tienen y conviven ambos tipos de enfermedades. También tenemos la transición demográfica, que significa básicamente que países como el nuestro y los países latinoamericanos tenían una pirámide poblacional con población predominantemente joven, y ahora la población va envejeciendo y va cambiando las pirámides poblacionales. Pero la más reciente transición que hemos vivido en los últimos 20 y 30 años es la transición nutricional, que tiene que ver con la aparición de epidemias y pandemias de enfermedades crónicas. Y hoy vemos cómo confluyen dos tsunamis, ¿no? Por un lado, la pandemia por COVID-19, que es el paradigma de la enfermedad infectocontagiosa, pero por otro lado tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles, que es otra pandemia que está en los últimos 40, 50 años en crecimiento, que afecta y amenaza a la humanidad, resaltando entonces con mucho más énfasis la importancia actual, la vigencia de lo que significa lifestyle medicine, medicina del estilo de vida, la medicina del futuro en el presente, y es la medicina que queremos que las futuras generaciones médicas también puedan aprender y practicar. Con el doctor David Katz, que es el fundador del Centro de Investigaciones de Preventive Medicine, Medicina Preventiva en la Universidad de Yale, y quien dirige la iniciativa True Health Initiative, con quien estamos en colaboraciones para el desarrollo de actividades de investigación. Estamos terminando de validar una aplicación de ID para Latinoamérica, y quien ha participado con diversas conferencias en el curso internacional de medicina de estilo de vida. El doctor David Katz dice justamente, y compartimos esta visión, ¿por qué dos pandemias son mejor que una? La oportunidad del COVID-19. En realidad lo que estamos viendo ahora es un monstruo de dos cabezas. Uno es la aparición, como consecuencia de la otra, que es justamente la pandemia de enfermedades crónicas que ya veníamos sufriendo: obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, que iban en aumento, escalando rápidamente. Y sobre ese contexto aparece la segunda cabeza, que es justamente la pandemia del COVID-19, que todos estamos viviendo actualmente. Una cosa interesante que se pone sobre relieve de las investigaciones realizadas es que el estado metabólico del huésped determina el curso clínico del paciente con COVID-19. Entonces, qué interesante, ¿no? La primera pregunta que debería estar haciéndome es: ¿cómo está mi estado metabólico? Si la exposición al virus, tarde o temprano vamos a estar expuestos en una o más de una oportunidad, entonces la pregunta es: ¿cómo está mi estado metabólico? Entonces, la alta tasa de mortalidad del COVID-19 ocurre en pacientes varones predominantemente, más que en mujeres, pero que además tenían comorbilidades metabólicas. Dentro de ellas, la obesidad parece ser el pilar fundamental sobre el cual va a girar parte de esta charla, dando un poco el panorama y los fundamentos para la segunda charla que tendremos hoy por el doctor Lackman, que será sobre
hipertensión y medicina de estilo de vida en el contexto de la pandemia. Las enfermedades crónicas en el mundo, y estos son datos de Estados Unidos, por supuesto, 6 de cada 10 americanos en los Estados Unidos tienen enfermedades crónicas. 6 de cada 10, es una cifra elevadísima. 4 en 10 tienen 2 o más comorbilidades. Que alguno tenga sobrepeso y obesidad, que alguno otro tenga hiperglucemia, síndrome metabólico, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, patología renal crónica, cáncer, etc. Pero 4 de 10 americanos tienen no solamente una enfermedad crónica, sino 2 o más. Y eso lanza el concepto de múltiples comorbilidades. ¿En qué proporción las comorbilidades son el terreno subyacente, fértil, para la aparición de complicaciones, como en este caso la infección por el coronavirus, SARS-CoV-2, y la aparición del COVID-19 o afectación pulmonar o multisistémica? Ahí tenemos enfermedades cardíacas, las oncológicas, enfermedad pulmonar crónica, los ACV o el stroke, enfermedad de Alzheimer, diabetes, enfermedad renal crónica. Todas ellas son enfermedades crónicas y son prácticamente lo que cuando ustedes terminen la facultad de medicina y ejerzan la medicina, es lo más frecuente que van a ver en su práctica profesional. De allí la importancia de incluir en el currículum de pregrado y posgrado este concepto de medicina del estilo de vida. Tengo la oportunidad de visitar la Universidad de Indiana. Aquí está la doctora Kathy Miller, una pionera del trabajo con obesidad y antiangiogénicos, con quien tuvimos la oportunidad de participar. De ellas tenían sobrepeso y obesidad. Eso dio origen a uno de los artículos que publicamos en la revista Clinical Breast Cancer sobre insulina y niveles de lectina en pacientes con obesidad con y sin cáncer de mama, ¿no? Fíjense qué interesante, ya el sobrepeso y la obesidad que en los últimos 20, 30 años viene duplicando, triplicando en los diversos países y ahora afectando ya no solamente a personas de edad adulta, sino a jóvenes y adolescentes, y México sigue ocupando el segundo lugar en el mundo en obesidad y el primero en obesidad en niños, ¿no? Qué interesante este tema, que tenemos que ver el contexto donde se desarrollan las enfermedades. Por otro lado, recomiendo este artículo muy interesante publicado en la revista International Journal of Molecular Science, justamente sobre obesidad y COVID-19, mecanismos moleculares que unen ambas pandemias. Aquí también da como si fueran dos pandemias, se darán cuenta. Una pandemia es el COVID-19, pero la otra pandemia que ya veníamos en los últimos 20 años, 30 años, en aumento es la sobrepeso y obesidad. En el Perú, la última encuesta nacional ENDES dice de que el 60-65% de la población tiene sobrepeso y obesidad, y de ellos un 15 a un 25% tienen, tienen sobrepeso y un 15 a un 20% dentro de ellos tienen obesidad. Entonces fíjense qué importante cómo está creciendo eso. Veremos algunos conceptos que tienen que ver con los mecanismos moleculares, ¿eh? Si vemos aquí el tejido adiposo saludable en una persona con un índice de masa corporal conservado, una persona delgada, esbelta, que hace actividad física, que come saludable, tiene el tejido adiposo expresión moderada del AC2 o ECA2, que es uno de los receptores por el cual ingresa el coronavirus. Tiene DPP4, CD147, linfocitos T y la enzima furina, ¿no es cierto?, que es una proteína que está en valores normales. Pero fíjense qué pasa cuando la ingesta de alimentos y de nutrientes es elevado y el gasto energético es bajo, empieza a acumularse todo el exceso calórico como tejido graso en el organismo, donde en el tejido celular subcutáneo, en el abdomen y también a nivel profundo, a nivel de las vísceras. Por ejemplo, la hepatosis grasa o el hígado graso no alcohólico hoy es un problema de salud importante que va en aumento. La infiltración grasa pancreática y peripancreática, y también, por supuesto, todo lo que es la grasa pericólica. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay tejido adiposo en pacientes con obesidad? El tejido adiposo cambia y hay un incremento de ECA2, aumento de DPP4, aumento de la proteína, de la proteína furina, de la CD147, y todo eso entonces genera
una alteración en la homeostasis. Nos preguntamos si el tejido graso actúa como un reservorio, ya que el tejido graso en general, todo lo que es toxinas, todo lo que es metales pesados, el tejido graso actúa como un reservorio. Allí va y se acumula y se concentra lo tóxico. El SARS-CoV-2 también queda como guardado o como un reservorio en el tejido adiposo en pacientes con obesidad, que es una de las preguntas. Justamente teníamos un protocolo para averiguar esto. Y en el paciente con obesidad está aumentado este tema de receptores, ¿no? Eso hace que haya un incremento en la circulación de las proteínas inflamatorias, también puede aumentar la fibrosis y puede haber una alteración en la respuesta inmune. Y esta característica hace que las formas severas, la respuesta severa al COVID-19 sea una de las características en las personas con obesidad. ¿Qué factores están asociados con la obesidad? Bueno, hay una cantidad de factores, ¿sí? Primero que hay un aumento de la presión arterial pulmonar, hay defectos mecánicos, hay una desregulación de la respuesta inmune, hay un proceso de inflamación crónica. Ya sabemos que la obesidad es una enfermedad sistémica que provoca metainflamación o inflamación subclínica, y los marcadores inflamatorios así lo demuestran. Pero también hay a nivel respiratorio en la persona con obesidad una alteración de los cilios del epitelio de la vía respiratoria. Hay una alteración del el clearance, el limpiado mucociliar. Y también hay una disfunción de las células madre mesenquimales que están en el aparato respiratorio. Esto es muy interesante. Mesenquimal stem cells se encuentran en el aparato respiratorio, en las células basales del aparato respiratorio, y tienen una función de reparación y regeneración, y también de modulación de la respuesta inmune. Ustedes saben que los epitelios, digestivo, cutáneo, respiratorio, urogenital, se recambian en cuestión de 7 a 10 días, porque hay células madre en los epitelios. Entonces, aquí también las mesénquimas stem cells del aparato respiratorio se ve que se pueden alterar con la presencia del SARS-CoV-2 y eso puede generar infección severa, inflamación importante, genera fibrosis. Hoy estamos viendo lo que se llama el síndrome post-COVID. Alrededor de un 17 a un 20% de las personas quedan con disfunción respiratoria, incapacidad pulmonar, fallo funcional, requieren asistencia mecánica ventilatoria, y es por eso que las células madre mesenquimales es una de las líneas que vamos a comentar posteriormente como trabajo de investigación. Entonces vamos a ver aquí que la obesidad entonces está relacionado no solamente con depósito de tejido graso y con balance energético metabólico. Hoy sabemos que el tejido graso, la obesidad, es el órgano endocrino sumamente activo. Produce hormonas llamadas adipoquinas, lectina, adiponectina, son hormonas que produce el tejido graso, pero en el tejido graso también es interesante ver que hay células intersticiales, fibroblastos, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, entre otros, y se produce una cantidad de sustancias proangiogénicas, entre otras, que tienen que ver justamente con los mecanismos y la tormenta de citoquinas. Entonces, la inflamación crónica, la desregulación de la respuesta inmune, la disfunción metabólica, el desbalance endotelial, que es otro elemento importantísimo, como veremos después en un trabajo que realizamos, demostramos la presencia de trombosis y émbolos a nivel de biopsias pulmonares en pacientes que fallecieron por COVID-19. Eso lleva a enfermedad respiratoria, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión, como ya veremos más tarde seguramente con la segunda conferencia. Pero este punto es muy interesante, hay disfunción de las células madre, mesenquimales, y las células, lo que se llama adipocitos stem cells, las células madre derivadas de del tejido graso. Eso provoca neumonía severa, tormenta de citoquinas, síndrome de estrés agudo respiratorio, disfunción orgánica múltiple, infección secundaria y muerte. Entonces, fíjense qué importante que es el tejido adiposo, no solamente para la susceptibilidad o el riesgo para COVID-19, sino para el pronóstico y la evolución, como veremos mucho más tarde. El año pasado, a partir del mes de abril, junto con el doctor Patricio Centurión y un equipo de investigadores
del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, desarrollamos este protocolo que se llama células madre mesenquimales derivadas de la grasa, fotoestimuladas, su papel como tratamiento adyuvante del síndrome respiratorio agudo y sobre todo preventivo de la fibrosis pulmonar en pacientes con COVID-19. En este momento, la primera y la segunda ola, el sistema de salud ha estado saturado y superado y solamente hemos estado apuntando a las complicaciones y a la mortalidad y al paciente que entra a UCI. Poco o nada se ha dado atención a la prevención de la fibrosis pulmonar, por lo cual esto es una necesidad. Bueno, la FDA, ya con estudios que se realizaron en Israel para casos graves con mesenquimal stem cells de placenta halogénicos, con resultados interesantes de fase 2. También la Universidad de Miami desarrolló un protocolo con mesenquimal stem cells para pacientes con distrés respiratorio y publicó sus resultados también sumamente interesantes. Y diversos protocolos han sido registrados en Europa y en Estados Unidos para explorar y evaluar la eficacia de las células madre mesenquimales en pacientes con COVID-19. Entonces, las células madre personalizadas reciben la aprobación de la FDA para tratar pacientes con COVID-19. Eso fue durante julio del año 2020. Nosotros escribimos este protocolo, en principio para evaluar la seguridad y la actividad clínica de las células madre mesenquimales fotoestimuladas con láser, autólogas del propio individuo, del tejido graso abdominal, derivadas de la grasa como tratamiento adyuvante para inmunomodular la respuesta inmunológica, contrarrestar la tormenta de citoquinas y sobre todo proveer células mesenquimales, stem cells que aumenten la capacidad regenerativa del epitelio pulmonar y prevengan la fibrosis pulmonar, ¿no? Bueno, eso tenía diversos objetivos específicos. Esto fue también publicado en el grupo español, justamente células madre mesenquimales derivados del tejido graso para el tratamiento de pacientes con neumonía severa con SARS-CoV-2 que requirieron ventilación mecánica, un estudio de prueba de concepto, ¿no? Esto fue publicado en la revista eClinical Medicine en el año 2020, muy interesante, y en ese contexto nosotros tuvimos la oportunidad por primera vez de registrar la Universidad Ricardo Palma en lo que se conoce como justamente el registro peruano, el REPEC, Registro Peruano de Ensayos Clínicos. Nosotros hicimos la gestión y se hizo el registro correspondiente. También el Hospital Militar entró en colaboración con la Universidad Ricardo Palma a través del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas para poder desarrollar este protocolo. Fue aprobado por el Comité de Ética y también en el Hospital 2 de Mayo, junto con el doctor Félix Llanos Tejada, especialista en neumología, en el servicio de neumología, también se aprobó para poder realizar este protocolo con células madre. Y que en este momento, por diversos temas administrativos, está justamente esperando su realización en la etapa 1 con los primeros 7 pacientes de COVID-19 y la administración de células madre mesenquimales del propio individuo. Tuvimos la oportunidad de ser los primeros en Latinoamérica de publicar. Esto fue publicado tempranamente en junio, julio del 2020, las primeras biopsias pulmonares y hepáticas en pacientes con COVID-19, un trabajo colaborativo que lo hicimos justamente con colegas de ESALUB de Arequipa, y el proyecto iba no solamente a generar las biopsias de pacientes fallecidos y para ver qué estaba pasando en el pulmón y en el hígado, sino que también el proyecto contemplaba la caracterización y la genotipificación para ver la alteración genética. En ese momento, en junio del año 2020, poco se hablaba de las mutaciones y poco se hablaba de las variantes genotípicas del virus. Nosotros lo propusimos, lamentablemente el proyecto no ganó el gran necesario para su desarrollo, pero sin embargo realizamos este trabajo que ya está publicado en la revista de la Facultad de Medicina Humana. Como ustedes ven acá, hay depósito de material hialino intraalveolar, ¿sí? Habla de una congestión vascular. Aquí lo que van a ver es un infiltrado inflamatorio de neutrófilos e histocitos en los septos pulmonares. Hay una descamación, hay una alveolitis descamativa difusa a nivel del epitelio alveolar por la presencia del virus. Y eso se acompaña de hiperplasia de macrófagos intraalveolares.
Esto que ven acá realmente es una foto muy interesante, digna de una tapa de revista. Se ven aquí las células que son células binucleadas con núcleos eosinofílicos prominentes, similar a virocitos. Virocitos, ahí está. Estos virocitos lo que están diciendo es que dentro de esta célula, ahí está la presencia del virus y responde con esa multiplicación. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo pudimos nosotros evidenciar los efectos inflamatorios y la presencia del virus que se conoce como célula con virocito dentro del epitelio. Pero no solamente vimos eso, sino que encontramos congestión vascular, con depósito de fibrina y adherencia de células inflamatorias en la pared vascular, también congestión vascular, y también por inmunohistoquímica marcamos la presencia de células CD68, y con técnicas de inmunohistoquímica vimos también la presencia de macrófagos a nivel intraalveolar. Eso nos está demostrando que la respuesta inflamatoria descontrolada en estos pacientes que fallecieron de COVID-19 justamente tenía que ver. De los 7 pacientes evaluados, en 5 de ellos estaba presente la obesidad. Técnicas de inmunohistoquímica y a nivel de hígado, cómo se ve la esteatosis macrovesicular y esteatosis microvesicular. Esto también es otra de las afectaciones que ocurre por la presencia del virus a nivel de hígado y a nivel del aparato respiratorio. Ya nosotros hace más de 3 años publicamos justamente Medicina de Estilo de Vida trabajando juntos para revertir la epidemia de enfermedades crónicas en Latinoamérica. Ya nosotros habíamos dicho, y lo que se conocía a nivel internacional, la epidemia de las enfermedades crónicas, cómo venía creciendo y la necesidad de trabajar juntos en Latinoamérica para poder revertir esto. Medicina de Estilo de Vida, una respuesta a la pandemia de diabetes tipo 2, lo publicamos junto con el doctor Luyón de México, y justamente mostrábamos cómo la obesidad va de la mano de la diabetes, ¿no? El 80% de la diabetes mellitus tipo 2 es causada por sobrepeso y obesidad. Y el 90% de la diabetes tipo 2 se podría prevenir con lifestyle medicine, estilo de vida saludable. En realidad, lo que hoy sabemos es que las enfermedades crónicas, como cardiovasculares, diabetes, cáncer, EPOC y otras, y también las enfermedades infecciosas como el COVID-19, tienen mecanismos comunes. Un mecanismo común es la insulinoresistencia. Esto es muy interesante, ¿no? Justamente el paciente con obesidad tiene hiperglucemias, hiperinsulinemia, insulinoresistencia y aumento del insulin growth factor receptor, el tipo 1 y el tipo 2, y eso va a llevar a una cantidad de alteraciones como el síndrome metabólico, patologías oncológicas, entre otros. Ahora, las verdaderas raíces de los problemas crónicos, hoy tenemos que saber que son los hábitos y la interacción con el medio ambiente. Sueño, ¿cuántas horas duermes? Acabamos de completar un trabajo de investigación muy interesante sobre calidad del sueño en estudiantes de medicina y estrés académico. Muy interesante. Tabaco, como veremos luego, dieta, alimentación, inactividad física, sedentarismo, estrés, alcohol, tóxicos, entre otros. Y aquí nuestra propuesta es cambiar el paradigma de la medicina, ¿no? La medicina actual, en general, en gran parte, se dedica a manejar signos y síntomas, diagnosticar y tratar enfermedades avanzadas, y en realidad, como vemos en esta caricatura, si tenemos una inundación en la sala de agua, ¿qué hacemos? Ponemos pañitos de agua fría y tratamos de disminuir la inundación, o cerramos el tubo, vamos a las raíces. Bueno, medicina de estilo de vida ataca las verdaderas causas de las enfermedades y no solamente las consecuencias o el manejo sintomático de ellas. El manejo sintomático ha llevado a que médicos de nuestro país, de diversos países del mundo, se les llame prescriptores de medicamentos, polifarmacia, con los efectos secundarios y con, a veces, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Este artículo muy interesante del estudio EPIC justamente dice: viviendo saludable, la mejor venganza contra los genes, ¿no? Y aquí dice cómo, acá nos muestran cómo el hazard ratio disminuye si yo tengo 4 hábitos saludables. Si yo tengo, por ejemplo, 0 hábitos saludables, mi hazard ratio es alto. ¿Cómo va disminuyendo si tengo 1, 2, 3? Con 4 hábitos saludables, estoy reduciendo drásticamente mi riesgo en el tiempo de desarrollar diabetes.
de infarto de miocardio, de stroke, de cáncer, es similar. ¿Cuáles son esos 4 hábitos saludables? Queremos dejarle a todos los estudiantes de medicina para que puedan tomar en cuenta y practicarlo. Número 1 es tenga una vida activa, desarrolle actividad física. 30 a 50 minutos por día, 150 minutos por semana, 5 veces por día mínimo, 7 veces óptimo. Caminata, trotar, correr, andar en bicicleta, nadar, etcétera. Eso es actividad física, ¿sí? Entonces mantenga una vida activa. Por otro lado, tenga un peso saludable. Sobrepeso y obesidad ya no es sinónimo de qué gordito sano, sino qué gordito enfermo, ¿no es cierto? Hoy la obesidad es una enfermedad, no es solamente un problema estético. Entonces es muy importante mantener un peso saludable toda la vida. Evitar tóxicos, tabaco, alcohol, drogas, automedicación y tener una dieta saludable. Son los cuatro hábitos saludables que tienen que ver con esto que mencionaba acá: diabetes, infarto, stroke, cáncer. Y por supuesto las personas que cumplen y suman esos puntos, lo que van a tener es una vida larga, ¿no es cierto? Van a tener una expectativa de vida elevada. Entonces, muy importante esto. La alimentación, la nutrición, que poco se enseña y se da en las escuelas de medicina, juega un rol fundamental en la prevención, en el tratamiento, en la recuperación y por supuesto también en la prevención del COVID. El microbioma, rápidamente nada más mencionaremos algunos conceptos, está relacionado con muchas patologías oncológicas, pero también está relacionado con el COVID-19. Quiero comentarles aquí algunos trabajos que hemos publicado aquí en este preprint, que es de la Universidad de Yale, de British Medical Journal, características epidemiológicas de mortalidad por COVID-19, un análisis en los primeros 3 meses. Son los primeros 3.000 pacientes muertos en Perú. Está aquí publicado en colaboración con el CDC y con el doctor Manuel Oaiza del Centro Nacional de Epidemiología. Ustedes pueden consultarlo y leer el artículo completo. Con la doctora Sonia Cochea realizamos el año pasado también un artículo de miedo a la muerte, de ansiedad en médicos latinoamericanos durante la pandemia con COVID-19. Entonces, fíjense cómo también la salud mental está en aumento. No solamente a los médicos, a los residentes, a los internos, a los estudiantes de medicina, a las familias, etcétera, y se vieron datos muy interesantes de cómo el miedo, la ansiedad a la muerte está presente todos los días en el personal de primera línea, ¿no? Y junto con el doctor Rafael Pichardo, generamos este trabajo justamente también que está allí y que ya está en fase de publicación, que es cuál es el resultado de un score, de una escala para medir la predicción de ingreso o no a unidad de cuidados intensivos y mortalidad en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19 en un hospital de referencia que es el Hospital 2 de Mayo. Entonces, fíjense, hay 3 trabajos importantes que tienen que ver justamente con la evidencia de lo que está pasando en Perú y en el mundo. Por cada 100.000 habitantes, después de Estados Unidos, el Perú es el segundo país con mayor mortalidad en el mundo, por cada 100.000 habitantes. Entonces, fíjense qué importante, aunque Brasil tiene muchos más muertos en miles de personas, pero cuando se ajusta esto a cada 100.000 habitantes, encontramos que nuestro país lamentablemente está pasando por un precio muy alto en vidas y que también va a impactar en el desarrollo social y económico de nuestro país. En la revista número 2 publicamos justamente, junto con María García Flores y el doctor Soto, publicamos este trabajo que es distribución regional de COVID-19 mortalidad en el Perú. Generamos un mapa del país donde está básicamente qué departamentos y provincias tienen menos mortalidad, quiénes tienen y quiénes tienen mayor mortalidad. Y como verán, Lima, Trujillo, La Libertad, Arequipa, etcétera, las mayores ciudades que concentran gran cantidad de personas y que tienen una distribución regional de mortalidad particular en cuanto al COVID-19. El sistema inmunológico que fue desarrollado básicamente para defendernos, para reconocer lo propio de lo no propio, para destruir bacterias, hongos, virus, incluso para monitorear células tumorales, tienen un rol fundamental dentro de lo que significa justamente el COVID-19. Entonces, el microbioma que es el conjunto entonces de microbiota
microorganismos que tenemos nosotros, tanto en la piel, en el cuero cabelludo, como en urinario, entre otros, ¿no? Y en el tubo digestivo se concentra el 70% de las células del sistema inmunológico. Entonces es muy importante el tema abdominal, el tema alimenticio y el tema del tubo digestivo. A tal punto que hoy se habla que el segundo cerebro lo constituye justamente el intestino, el tubo digestivo, ¿no? El cerebro y el microbioma están íntimamente relacionados. Las personas que tienen buena alimentación y pobre alimentación alteran justamente a nivel del intestino, reducen su diversidad microbiológica, los que tienen pobre alimentación, aumentan su infección patógena, aumenta la inflamación, aumenta la erosión de la mucosa, se altera la integridad, aumenta la permeabilidad de toxinas y de bacterias, y hay poca producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Quiénes tienen pobre alimentación? Bueno, las personas que se alimentan predominantemente de proteínas animales. Esto está publicado en la revista Nutrients en el 2019, justamente hablando sobre nutrición de precisión y el microbioma. Entonces, las personas que se alimentan básicamente de animales muertos, es decir, de proteínas animales, que comen carnes y carnes procesadas, o que comen grasas saturadas, granos refinados, azúcares blancas, sal blanca, alcohol, fructosa, entre otros, tienen este tipo de patrón a nivel de su tubo digestivo y de su microbioma. Las personas que tienen una dieta saludable, ¿quiénes son las que tienen dieta saludable? Los que se alimentan predominantemente, mayoritariamente, de frutas, vegetales y fibra. La OMS dice 5 o más porciones de frutas y verduras por día es altamente recomendable para todos. 5 o más porciones de frutas y verduras por día. En general vemos que muchas veces la lechuga o la zanahoria son decorativas cuando deberían ser el plato principal en la alimentación, ¿no? Entonces es muy importante una dieta saludable con alimentos predominantemente de origen vegetal. Las fibras juegan un rol fundamental, proteínas derivadas de plantas, ¿sí? Todas las leguminosas, frijoles, soya, etcétera. En nuestro país también tenemos la quinoa, la kiwicha, entre otros, ¿no? Y por supuesto todo eso hace de que haya una alta diversidad microbiológica, resistencia a la colonización, homeostasis de la respuesta inmune, integridad de la mucosa, la barrera está intacta y se liberan altas concentraciones de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, ácido butírico, que es protector a nivel cardiovascular, oncológico y en otras enfermedades. ¿Cómo se optimiza el sistema inmunológico? Bueno, en realidad la receta no es polifarmacia, sino el sistema inmunológico y cómo puedo yo mejorar mis defensas, tiene que ver con 7 recomendaciones que están aquí mencionadas, ¿sí? Primero, la actividad física. Como ya mencionábamos, vamos a mostrar evidencia que la actividad física está relacionada con mejor respuesta inmunológica, alimentación saludable, sueño 7 a 8 horas por día, conectividad social, aislarse, no comunicarse es negativo, actitud mental positiva, manejo adecuado del estrés en esos momentos de tensión, estrés, ansiedad, depresión, burnout, etcétera. No a los tóxicos, confianza y esperanza fundamental entonces. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo básicamente con la actividad física y cómo eso afecta el sistema inmunológico. El sedentarismo, por supuesto, el sedentarismo que va acompañado de comida fast food, comida rápida, comida chatarra, el consumo de bebidas azucaradas, etcétera, ha ocasionado justamente esta epidemia de las enfermedades crónicas. El ejercicio, vamos a ver ahora, provee una cantidad de beneficios interesantes, pero el ejercicio moderado, ¿no? Ojo con el sobreentrenamiento, el ejercicio excesivo, porque el ejercicio excesivo sí puede disminuir las defensas contra los virus. Entonces, muy importante, el ejercicio que se recomienda es un ejercicio leve y sobre todo un ejercicio moderado, ¿no? Los factores relacionados con la edad, la obesidad, la inactividad física, el tabaquismo, las comorbilidades, son conocidos como factores pronósticos, por supuesto. Hoy, medicina de estilo de vida tiene que ver con la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la primaria, por supuesto, ya estamos viendo que la actividad física y el control de la obesidad es fundamental. También vamos a ver que la actividad secundaria, aún frente a la vacunación, los que mejores responden con mejores anticuerpos son los que tienen actividad física previamente a la vacunación, como veremos en experiencias con influenza previamente realizadas. Y también a nivel terciario, hoy se sabe que, por ejemplo, una de las complicaciones que es la fatiga, que queda por varias semanas en el paciente con COVID-19,
También el ejercicio puede ser muy interesante, muy importante, después que han pasado por lo menos 4 a 6 semanas de que la persona se ha recuperado del COVID-19. La actividad física está en los diversos guidelines o recomendaciones, disminuye una cantidad, tiene una cantidad de beneficios. Hoy no tenemos tiempo para desarrollar esto, pero ustedes pueden leerlo ahí en la revista JAMA. Está físicamente las recomendaciones y los beneficios a nivel neurológico, baja la ansiedad, la depresión, la demencia, aumenta la función cognitiva. Si ustedes quieren estudiar y rendir mejor, cada hora y media, cada 2 horas, tómense 15, 20 minutos, hagan una caminata, despejen su mente, hagan actividad física y van a ver que su capacidad cognitiva aumenta, su memoria aumenta, disminuye el riesgo de ACV, disminuye el peso, la diabetes, la LDL, aumenta las HDL, esa es una de las formas de aumentar las HDL, las lipoproteínas buenas. Por supuesto que tiene efectos a nivel músculo esquelético, cardiovascular y también a nivel oncológico, por supuesto, ¿no? Fíjense aquí cómo respondieron frente a la inmunización en aquellos que habían recibido entrenamiento unos meses antes de recibir la vacuna para la influenza. En amarillo, el grupo control, cuando se midió sus anticuerpos, fueron bajos en los que no hicieron actividad física previo a la vacunación. Y fíjense cómo prácticamente hay un aumento de casi 8 a 10 veces de producción de anticuerpos si la persona, previo a recibir la vacunación, es una persona que está practicando actividad física. Y las personas jóvenes que a su vez, como ustedes, estudiantes de medicina, estudiantes universitarios, a su vez que hacen actividad física y son jóvenes, su capacidad de producción de anticuerpos va a ser mucho más en respuesta a la vacuna. Al mes y a los 3 meses se repite ese mismo patrón. ¿Qué significa esto? Que el ejercicio genera una mejor respuesta incluso frente a la inmunización. Qué interesante esto, ¿no? La obesidad va en aumento. Para el 2030, el 50% de los adultos en Estados Unidos serán obesos. El 60% en todo el mundo tendrá sobrepeso y obesidad. Entonces, qué interesante que los patrones de actividad física varían ampliamente en la población, pero lo que recomendamos es un ejercicio moderado, ¿sí? El ejercicio moderado es el que recomendamos, que es el que da beneficio frente al control, pero el ejercicio, el sobre ejercicio, el ejercicio ya intenso, pesado, es solamente para los que están entrenados, para los atletas de alta competición. En roedores se ve que el ejercicio extremo baja las defensas y lo torna mucho más susceptible a las infecciones virales. Por lo tanto, mucho cuidado con el ejercicio extremo, ¿no? Entonces, eso lo que se recomienda es 150 minutos a 300 minutos por semana, lo que significa 30 minutos a 50 minutos por día, que se puede hacer junto o separado en 2 o en 3 sesiones. Entonces, muy importante. Vamos a ver ahora este experimento que se realizó en la Universidad de North Carolina, donde se ve que las personas cuando empiezan a hacer caminatas, actividad física, a los 10 minutos hay prácticamente una migración de linfocitos y de respuesta de células inmunológicas de la médula ósea hacia la sangre y hacia los tejidos. Qué interesante. A los 10 minutos que usted empieza a caminar, hay una migración a nivel de los tejidos periféricos y a nivel sanguíneo. ¿Qué significa esto? Que los monocitos, los neutrófilos, los linfocitos, las células T-killer se activan y en general mejora la capacidad de respuesta frente a la exposición de coronavirus, influenza o cualquier otro virus, que por lo que ya sabemos, futuras crisis van a venir. Es muy importante mantenerse protegido contra el coronavirus, ¿no? Ensayos clínicos, estudios epidemiológicos demuestran que puede reducirse un 40 a un 45% los días de enfermedad de infecciones respiratorias con actividad aeróbica. Hoy sabemos, miren lo que voy a decir, aquellas personas que se mantienen delgadas, hacen actividad física, se alimentan saludablemente y duermen 7 a 8 horas por día, tienen sus defensas al mismo nivel prácticamente que las personas que han recibido la vacuna contra el coronavirus. Qué interesante, ¿no? O sea que yo puedo reducir mi riesgo personal, individual, contra el coronavirus. Por supuesto, la actividad física, los hábitos del estilo de vida, el COVID-19, es mantenerse enfocado en la prevención primaria. Este es otro estudio, voy a pasar rápido por el tiempo, donde se demuestra cómo prácticamente las personas que tienen 70, 75 años y practican actividad física de manera continua, sus sistemas de defensas es similar a una mujer de 35 años, 40 años, pero que no hace actividad física. Entonces, fíjense cómo la actividad física puede mejorar la reserva biológica, la respuesta, aún en personas de edad avanzada.
Por lo tanto, la primera recomendación es justamente active el músculo, active la actividad física. Hoy el músculo se considera la única glándula voluntaria. Digo glándula porque hoy el tejido muscular secreta una cantidad de sustancias y hormonas y citoquinas que tienen que ver con las defensas, que tienen que ver con el antiestrés, que tienen que ver con la no depresión. Entonces, actividad física es fundamental. Conectividad social, manténgase en comunicación con sus amigos, sus familiares. Eso es muy importante, mantener actitud mental positiva, eleva las defensas, por supuesto, ¿no? Y eso tenemos que contrarrestar al estilo de vida que hemos encontrado en diversos estudios que hemos realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. En general, las comidas rápidas, la comida chatarra, el fast food, el delivery, ¿no es cierto? Los hábitos tóxicos, el estrés, el dormir poco, el tabaquismo, entre otros, ¿no? Publicamos este trabajo ya hace más de 4 años, estilos de vida en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud, que lo realizamos en la Facultad de Medicina, trabajo que realizó la profesora Lucy Correa, factores asociados al consumo de tabaco en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Entonces, las comidas rápidas y proinflamatorias es una de las preferidas de los estudiantes, pero los futuros médicos, o sea, ustedes, los que van a cuidar de la salud de la población y de nuestro país, tienen que adoptar hábitos saludables desde ahora que están en la universidad. Desarrollamos y validamos un instrumento para medir el estilo de vida en estudiantes universitarios, está ya en una revista próxima a su publicación. Voy a ir terminando con estas evidencias. Las enfermedades zoonóticas, el coronavirus se considera una enfermedad zoonótica, están relacionadas con el estilo de vida y la alimentación. El contacto, la manipulación, el consumo de carnes de animales exóticas, entre otros, se ha relacionado con la aparición y la mutación del coronavirus. Evidencia número 2, el riesgo de infecciones virales está relacionado con factores del estilo de vida, por supuesto. El riesgo, la susceptibilidad, tiene que ver con este tema. El riesgo de infección viral está relacionado con lo mismo. El pronóstico y las complicaciones del COVID están relacionadas con el estilo de vida, por supuesto. Y como ya hemos mencionado, la obesidad y el COVID hacen prácticamente una doble pandemia. Evidencia 5, la recuperación o la mortalidad del COVID están relacionadas con los factores del estilo de vida. Como ven aquí, aquellos que tienen enfermedad cardiovascular tienen un RR de 1.93, hipertensión arterial 1.8, diabetes mellitus 2.2, enfermedad tumoral maligna 2.8, de poder tener comorbilidades asociadas y con la gravedad. Los que no tienen comorbilidad están en rojo y los que tienen comorbilidad tienen una tasa de fallo acumulativo mucho mayor. No es lo mismo una comorbilidad que 2 comorbilidades. Los que tienen 2 o más comorbilidades tienen mayor tasa acumulativo de fallo multiorgánico, ¿sí? Ahí está en este forest plot. Fíjense cómo el tipo de comorbilidades, tener una o más de una, tiene un hazard ratio, un intervalo de confianza y un valor P altamente significativo, lo cual demuestra la asociación directamente relacionada. La estrategia es reducir el riesgo individual. ¿Con qué? Con medicina del estilo de vida. Fundamental adoptar hábitos saludables e interactuar con el ambiente de manera adecuada. El doctor David Katz publicó esto, reduciendo la hospitalización en COVID-19, el riesgo de hospitalización a través de cambios conductuales, cambios en la conducta, cambios en el estilo de vida. Si nosotros podemos hacer eso, la población va a reducir su riesgo de tener enfermedad severa, hospitalizaciones, mortalidad, entre otros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué estás comiendo en el contexto de la mortalidad por COVID-19? ¿no? Esto, comida rápida, fast food, etcétera, está relacionado. Y hoy vemos cómo ya no solamente las personas de edad avanzada con comorbilidades, sino personas jóvenes pero que sí pueden tener sobrepeso, obesidad como condicionante de fondo, ¿no? Las gaseosas, las frituras, entre otros, está relacionado. Por eso es que una alimentación integral basada en plantas, con frutas, vegetales, nueces, palta o oliva, aceite, entre otros, leguminosas, entre otros, resulta fundamental para este punto, ¿no? La microbiota, entonces, está relacionada con el patrón dietético. Mejorar la calidad de la dieta en individuos susceptibles a COVID-19 podría aliviar una infección grave. Qué interesante.
y cómo nos vamos a adoptar un para cada uno de nosotros, ¿no? Esto es el artículo que ya les mostré hace un rato. Entonces tenemos la medicina de estilo de vida que sirve para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la reversión de enfermedades, apuntar a, lógicamente, mejorar la calidad de vida. Medicina de estilo de vida es la nueva especialidad que está emergiendo, que está ya posicionada en los 5 continentes y que produce un impacto dramático en la salud y en la supervivencia, ¿no? La idea principal entonces, cuando la prescripción es el estilo de vida saludable. Para poder prescribir medicina de estilo de vida, tenemos que aprender, vivirlo primero, cada uno de nosotros, por supuesto. Estamos ya a punto de sacar, antes del mes de julio, aparecerá el primer texto universitario de medicina del estilo de vida para Latinoamérica y lo estaremos usando en la cátedra de medicina del estilo de vida de la Universidad Ricardo Palma. Venimos trabajando fuertemente con estudiantes de medicina, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos trabajado con IFINSA, Federación Internacional. Estamos trabajando ahora con el Centro de Estudiantes de Medicina, aquí con el doctor Lackman y otros líderes a nivel internacional, compartiendo justamente medicina de estilo de vida para las futuras generaciones médicas. Es muy importante la cátedra de pronto a lanzar estaremos pronto a lanzar el primer curso de medicina, el primer curso, si cierran su micrófono hay un eco, el curso de medicina culinaria para estudiantes de medicina. Entonces, el futuro está justamente con medicina de estilo de vida y juntos tenemos que trabajar en medicina de estilo de vida, ya que es una medicina científica, preventiva, terapéutica, costo efectiva y desde el punto de salud pública. Queremos invitarlos a todos ustedes, estudiantes, que promuevan medicina de estilo de vida en Latinoamérica, que fomenten sus actividades educativas y de investigación, que promuevan medicina de estilo de vida y que haya intercambio de experiencias. En este momento ya hay cátedras en México, en Buenos Aires y en otros países que están creciendo y que nosotros tenemos que trabajar colaborativamente y generar intercambio de experiencias con todos ellos, ¿no? Entonces, medicina de estilo de vida está relacionada con el riesgo de COVID, con el pronóstico y con la mortalidad de COVID-19, ¿no? Las mutaciones del virus, el retraso en la vacunación, las medidas de prevención relajadas y la posibilidad de reinfecciones hace que hoy la necesidad de reducir el riesgo individual es posible y es muy importante. En ese contexto, entonces, tanto para los pacientes como para el personal de salud, tenemos que seguir trabajando en lo que se llama medicina de estilo de vida con las evidencias que existen actualmente a nivel internacional. Con eso quiero dejar aquí entonces la presentación y agradecer a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, doctor Johnny, por la ponencia y nuevamente a través del chat pueden dar sus felicitaciones y los aplausos correspondientes. Y bueno, continuando con... Hay muchas preguntas que se han hecho, pero por cuestiones de tiempo vamos a seleccionar solamente algunas. Primero es sobre, le pregunta Jocelyn Briceño. ¿La diabetes es un factor que puede ser no peligroso en el COVID si el paciente está controlado? Excelente pregunta. Sí, el problema de la diabetes es justamente la hiperglucemia, la afectación de órgano blanco y el estado de inmunodepresión que puede ocurrir de manera crónica. Entonces, la diabetes, en un paciente que tiene buen control metabólico, que se alimenta saludablemente, que hace actividad física y que su hemoglobina glicosilada y su glucosa están en valores normales, el riesgo está muy disminuido. Ese es justamente el objetivo de medicina de estilo de vida. No solamente tratar la hiperglucemia, sino más bien, primero, controlar la enfermedad y revertir la diabetes. Tenemos cantidad de evidencia que la pacientes tratados en Perú, en Argentina, en Latinoamérica, con medicina de vida, ya han dejado de requerir medicamentos, ¿no es cierto?, que usaban 2 o 3 medicamentos y que ahora con medicina de estilo de vida logran poner un stop a la diabetes, controlar sus glucosas y también reducir la hemoglobina glicosilada por abajo de 6. Así que, por supuesto, el riesgo de un paciente diabético disminuye si se controla la hiperglucemia. Por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor Johnny. Y la otra pregunta es de Alessandra Lazo, que menciona, ¿cuáles son los alimentos que debería consumir un paciente diabético post-COVID
¿Este paciente es recomendable que tome suplementos vitamínicos? Muy interesante. Y eso da para todo un curso, y los vamos a invitar porque vamos a desarrollar Culinary Medicine con un curso completo de nutrición. Existe cantidad de alimentos y de nutrientes muy importantes que son específicos para el paciente con diabetes. Por el tiempo no quiero explayarme demasiado, sin embargo, si la persona tiene una alimentación adecuada, en general los macronutrientes y los micronutrientes, los antioxidantes, ¿no es cierto?, las vitaminas, los oligonucleótidos, etcétera, todos esos van a estar presentes en la alimentación. Por lo tanto, en general, una buena alimentación suele ser suficiente para los requerimientos de una persona en promedio. Sin embargo, hay grupos específicos y momentos específicos que el médico debe evaluar. Hoy la medicina personalizada tiene que ser la regla. No existen recetas de cocina para todo el mundo. Si mi paciente es un paciente de edad avanzada, probablemente la alimentación sola no sea suficiente para tener los niveles adecuados de los macro y micronutrientes. Se sabe que el selenio tiene que ver con la respuesta inmunológica, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, alimentos con selenio o suplementos de selenio en alguna población específica puede ser necesario bajo supervisión médica y en el contexto de una evaluación personalizada. Pero en general, la alimentación completa, integral, balanceada, con macro y micronutrientes, aporta lo necesario y los requerimientos básicos que posee que requiere una persona. Pero si después de hacer un examen de laboratorio detectamos deficiencias, es probable que se requiera suplementar de manera personalizada en ese grupo de pacientes. Sin embargo, la primera respuesta es la alimentación balanceada, completa, integral, en general, abastece de los requerimientos macro y micronutrientes, excepto la vitamina B12, que sí necesariamente tenemos que suplementarla en todas las personas que adoptan una alimentación de origen vegetal.